Tiene la palabra el asambleísta Henry Cucalón. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Hoy la Asamblea Nacional trata en primer debate la Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana. Tema importante y apremiante, porque es lo que el pueblo, con justa y con legítima razón, nos exige y nos demanda. Nosotros, en consecuencia, tenemos que conectarnos y ser consecuentes con esa legítima aspiración. El antecedente del proyecto fue una interesante y valiosa convergencia que existió en la ciudad de Guayaquil, suprapartidista y supraideológica, de presentar un proyecto para evitar que la justicia ampare a los victimarios, cuando la lógica es que ampara y proteja a las víctimas. Este proyecto fue presentado acá y como no tenían iniciativa legislativa, 82 colegas parlamentarios lo apoyaron, lo hicieron suyo. ¿Para qué? Para abrir el debate, del debate de los temas que le interesan a la gente, al pueblo, los que no dejan dormir a los ciudadanos. Cabe destacar que este proyecto está circunscrito a lo que se denominan los delitos atroces. No se preocupen, no tiene que ver con el robo famélico, ni el de lentejas, ni cualquier otro tema. Está circunscrito, repito, en lo que tiene que ver con el derecho a la vida, a la inviolabilidad de la vida y al robo, violación, secuestro con muerte, violencia contra la mujer y violencia sexual. A eso nos estamos definiendo. No es lo más amplio, eso se está viendo en el Código Integral Penal, del cual este proyecto es parte integral. Todos los artículos, más allá que ha sido tramitado a cuerda separada, tienen que ver con reformas puntuales al Código Integral Penal. Por eso, en el marco de la misma Constitución de la República, nuestro trabajo es garantizar esa tutela judicial efectiva, el derecho de la víctima a acceder a la justicia y fundamentalmente acceder a la reparación. No podemos, bajo ningún concepto, darle la espalda a esta exigencia. Y aquí vale una precisión. Yo no voy a felicitar el trabajo de la comisión, es nuestra obligación hacerla. Desconfíen de esos políticos que dicen que se sacrifican por la gente. Esto no es sacrificio, uno lo hace porque quiere, uno lo hace por responsabilidad. Si no, no estuviéramos aquí y el pueblo no nos hubiera otorgado la confianza a través del voto. Pero sí voy a precisar, porque dicen que el tema no se ha tratado, y esto lo han dicho de muchos lados, inclusive de gente que nos respalda. No, señores, el tema sí fue tratado y fue debatido arduamente, yo doy fe de aquello. Decenas de comisiones, de audiencias, de académicos. Y aquí quiero rescatar algo. El hecho que haya diferencias no significa que existan inobservancias, que sería el no haberlo tramitado. Sí se lo hizo con responsabilidad. Qué bueno que uno puede encontrar convergencias en los objetivos y diferencias en los mecanismos. Porque yo quiero también rescatar algo. Yo estoy seguro que todos aquí estamos de acuerdo con la temática, todos. Yo no soy sectario, todos. Pero evidentemente existen posiciones jurídicas respetables, donde no hay coincidencias en cómo se aplica ese mecanismo, ya sea por motivos ideológicos en algunos casos, o ya sea por motivos de carácter jurídico. Pero no dejo de soslayar que pese a eso, sí lo hicimos. Aquí está el informe, aquí estamos tratando, estamos debatiendo un tema del ciudadano, en vez de estar tratando temas banales de a 3 minutos como le gustan a algunos, sino los temas reales y no las disputas estériles. Eso es lo que yo pondero, pese a las diferencias que puedan existir. La seguridad ciudadana, colegas legisladores, es un tema que tiene que ser visto integralmente, no es un tema coyuntural, es fundamentalmente estructural.
donde cada nivel de gobierno dentro de un Estado y función tiene que cumplir su rol. Nosotros, hacer herramientas jurídicas eficaces, el gobierno nacional cumplir con su primera obligación, que es proteger la vida de los ciudadanos. Para eso se conformó el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada. Si no estuviéramos en la tribu, pues en la horda. Y como tienen el monopolio de la fuerza pública, entender que ese es su trabajo. Y fundamentalmente, la justicia, porque de nada sirve tener las mejores normas si los operadores de justicia le dan la espalda al ciudadano y protegen a los victimarios. Son los operadores de justicia quienes tienen que proteger siempre a los inocentes y no fallar, como lamentablemente han y están fallando. Con estos antecedentes, por primera vez en 6 años voy a utilizar esa pantalla, que corra video, como decían por ahí. Un joven de 22 años de edad fue secuestrado por 4 sujetos en el sector de la González Suárez, en el norte de Quito. Aseguran que el ataque se habría dado por celos y que la víctima se habría distanciado un tiempo del ahora acusado por femicidio por los constantes maltratos que recibía. Una adolescente de 17 años lucha por su vida en un hospital de Quito tras sufrir una brutal agresión por parte de su exnovio. Karina Mora se encontraba en la velación de un amigo cuando llegaron los motociclistas y los asaltaron. Durante 2 horas, los 3 delincuentes secuestraron al conductor. A él le pegaron. Finalmente lo dejaron abandonado en medio de la oscuridad en la playita del Guasmo. Las víctimas están alarmadas, pues aseguran que se trata de una banda delictiva que permanece al acecho. Se bajó y con arma en mano les arranchó las pertenencias a las madres y niños que habían asistido a la fiesta. Ocurrió en el bloque 6 de... Con un arma blanca, un hombre de 75 años apuñaló a su pareja por 3 ocasiones. Producto de la agresión, la mujer falleció. En los alrededores de la avenida González Suárez, cuidadores de autos señalan que los asaltos son constantes y ellos nada o poco pueden hacer. Al norte de Cuenca fue encontrado el cadáver de un joven de aproximadamente 30 años la mañana de este domingo. El auto del joven secuestrado fue encontrado en la ciudad de Ibarra. Continúan las investigaciones y los 4 autores del secuestro ya estarían identificados. Un segundo crimen se registró la madrugada del sábado en la parroquia Ricaurte. 14 sujetos fuertemente armados ingresaron a la camaronera Ostar 2, ubicada en la isla Puná, Golfo de Guayaquil. Incluso no les importó que vieran niños y solamente cogieron, llegaron con armas, lo hicieron, se llevaron los... Vale señalar que en la última semana se han reportado 6 muertes violentas en la provincia de La Suay, 5 de ellas en Cuenca. Quito, 2 delincuentes intentaron robar los accesorios de un taxi. El atraco fue frustrado por amigos del dueño. Vamos al informe. Aterricemos en el informe correspondiente, el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El mismo contiene 18 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. Todos los artículos del proyecto original han sido reformulados para adecuarse a la técnica legislativa, así como para recoger las distintas discusiones doctrinarias que se dieron en la Comisión de Justicia. Como ya dije anteriormente, fundamentalmente estos son reformas al Código Integral Penal. Por eso, después de este debate voy a solicitar que la Comisión requiera asimismo al Consejo de Administración de la Legislatura que, aprovechando que hay un informe aprobado para segundo debate del COIP, los artículos que merezcan su apoyo, los artículos que merezcan su consenso, sean tramitados de forma unificada con el Código Integral Penal. Lo de ahorita es el tratamiento de la temática, que es estar preocupado con lo que le interesan los ciudadanos. Segundo, medidas cautelares no privativas de libertad. En esta parte importante, para poder sumar esfuerzos para luchar por el alto índice de los delitos contra la vida, porque esto no es contra todos los delitos, hay el concepto de la reincidencia, para evitar que lo que más le preocupa al ciudadano, la impunidad, que debe ser la obligación principal justamente de los operadores de justicia. Ahí se propone que una persona no podrá acogerse a medidas no privativas de libertad en los siguientes casos, no son en todos: reincidencia, haber cumplido prisión preventiva previamente, haber tenido auto de llamamiento a juicio, es decir, cuando existen indicios ya de la culpabilidad, pero no existe la sentencia. De esta manera, al tiempo que se respeta lo que más le preocupa a mis compañeros legisladores y que está en la Constitución, que es el principio de presunción de inocencia, le damos tolerancia cero a la reincidencia. En lo que se refiere, siguiente,
En los procedimientos especiales, este acápite está dividido en 5 temas a tratar: procedimiento abreviado, procedimiento directo, suspensión condicional de la pena, conciliación y principio de la oportunidad. Colegas, la indolencia no puede responderse con imprudencia. Este tipo de mecanismos legales, sin duda alguna, en la práctica han servido de pretextos para que malos operadores de justicia no cumplan con su deber y han sacrificado el acceso a la justicia justamente de los ciudadanos. Por eso, en estos determinados tipos, que no son todos, no se preocupen, no puede existir procedimientos especiales. Principio de oportunidad, en la pantalla, por favor. Artículo 412 del COIP. Permitir que la Fiscalía, que representa a la sociedad, al Ministerio Público, no pueda abstenerse, es decir, que no se hagan los locos, de iniciar ni desistir de iniciar acción en delitos contra la inviolabilidad de la vida, robo, secuestro, violación con muerte, violencia contra las mujeres, violencia sexual. Dichas herramientas jurídicas jamás, nunca más sean excusa legal para que los causantes de las omisiones prevalezcan y favorezcan a la impunidad. Sobre la prisión preventiva, este fue uno de los temas, señores legisladores, medios de comunicación, más álgidos y más interesantes, porque uno aprende todos los días. En estos 2 años he estudiado más que en todas mis experiencias universitarias y uno aprende. ¿Cuál fue la demanda ciudadana? ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es la indignación de la gente? Que hay personas detenidas en estos delitos que entran y salen de la cárcel como salen de su casa. Y yo me hago una reflexión, me hago una pregunta. La pregunta no debería ser, ¿por qué salen después de 1 año sin sentencia, precepto constitucional? Sino, ¿por qué diablos no son sentenciados dentro del año que están detenidos? Entonces, el reclamo ciudadano es hacia el concepto. Nosotros tenemos la obligación de canalizarlo, de determinarlo, de esgrimirlo, de cuál es el problema y cuál es la solución. Parte sustancial y complejo de esta situación, y por eso estamos nosotros, para enfrentarlo, no para rehuirlo, son los operadores de justicia, pues, porque así como está mal que se les venza, que se caduque la prisión preventiva, también estaría mal, y por eso el Estado ecuatoriano ha sido sentenciado en tribunales internacionales por tener a una persona varios años detenido sin sentencia. Yo no ignoro eso, no soy indolente hacia esa realidad, pero debemos comprender que ese óbice jurídico, lamentablemente aprovechado por personas que no creen en la justicia, sino en intereses inconfesables, ha hecho que la ciudadanía se indigne aún más. Como no se puede procesar jurídicamente, porque este es un carácter constitucional, valga la oportunidad, colegas legisladores, para que este sea uno de los temas que se trate a nivel constitucional, que se trate inclusive a nivel de consulta popular. Y yo sé que se preocuparán porque algunos dirán que hay restricción de derechos. Y yo me pregunto, ¿la restricción de derechos de quién? ¿De las víctimas? O sea, las víctimas no son ciudadanos, pero en todo caso, está abierto el debate, sin violar nada, sin restringir derechos. No lo podemos hacer jurídicamente aquí, porque no es una reforma legal. Pero yo quiero explicar, quiero motivar por qué la ciudadanía, no solamente de Guayaquil, del país, lo pidió, por qué jurídicamente en este momento no se le puede dar paso, pero que sí es un tema que reviste importancia y que no podemos dejarlo a un lado. Ojalá que esta sea una de las premisas para que en el marco constitucional le demos el frente necesario. Modificación de penas. ¿Y por qué digo esto? Hay alguna gente que yo creo que de muy buena fe dicen que este es un proyecto que aumenta penas, de populismo penal, que van a subir lo que ya está. ¿Saben que hay mucha gente que no sabe que en el código actual pueden llegar hasta 40 años de prisión? Veo que se perdieron la clase del 2014, más allá que no voté por ese código por otros reparos de la legislatura anterior.
En el único precepto que hay, tema de modificación de penas, para ponerlas dentro del articulado y con la dosimetría penal correspondiente y por la urgencia que amerita en la sociedad, porque no vamos a esconder ese tema, es en violencia sexual, violencia contra la mujer, que estamos poniendo. Se propone aumentar la sanción de 7 a 30 días, para eso que andan diciendo que este proyecto es de cadenas perpetuas, que no lo es, por 15 a 30 días. Es de los pocos aspectos limitados en que se habla de penas. Todos los demás articulados no es de aumento de penas, no se preocupen, no se alarmen que por ahí no va el baile. Omisión de denuncia. Qué importante que es este tema y ya les voy a explicar cómo está concatenado. De hecho, esto ya se encuentra incluido en el informe, ahí dice primer debate, ayer se aprobó el segundo debate, el Código Integral Penal, que se refiere, los niños, niñas, adolescentes son un grupo vulnerable, no solamente porque lo dice la Constitución, sino por un tema de convicción. Y la Constitución establece medidas de protección. ¿A qué se refiere esto? Cualquier autoridad educativa, pública o privada, que omita la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes el cometimiento de delitos de violencia sexual contra los menores, señores, ahí está la pena. Está en este proyecto, está en el COIP, hay coincidencia, creo que este es uno de los puntos que sí podemos salvar. Y quiero hacer una digresión importante. En estos días tiene que venir el proyecto de la asambleísta Cuesta, la ley Revas. Qué importante. Sí, señores, los sentenciados, los condenados que tienen pleno derecho a rehabilitarse, se les pone una limitación expresa para que no lo hagan en todo lo que tienen que ver o relacionado con establecimientos educativos. Pueden trabajar en cualquier lado, no hay una regresión de derechos, pero en temas donde tenga que ver niños no pueden estar. Desde ya anuncio mi respaldo pertinente, lo cual demuestra que sí podemos trabajar por encima de los partidos políticos y por encima de cualquier ideología partidista. Sobre el artículo 57 de reincidencia, otro de los temas muy importantes, muy debatibles en varias sesiones, no de olvido, no de tacho, nadie lo escondió, no lo hubiera permitido, no nos quedan tan giles tampoco. Okay. Pues aquí veo señor asambleísta, por informarle que ha usado 17 minutos, le pido trate de concretar su intervención. Para mí es muy importante hablar y este tema merita los de ley y los que la importancia también le revistan, por si acaso. Solamente le anuncio. Gracias. Artículo 57 de reincidencia. Se ha considerado que el concepto de reincidencia no se debe cambiar por aquel contemplado actualmente por el artículo 57. Esto es la reincidencia simple y específica que exige la identidad en tipicidad, dolo y culpa. ¿Qué proponemos? Cuando la reincidencia es en estos mismos delitos, reitero, asesinato, violación, robo, secuestro con muerte, la reincidencia debe ser con el máximo de la pena. Puede haber discusiones doctrinales, sí, muy interesantes. Que la doctrina también se ponga al lado de la gente. Vamos, será debatible, pero no me digan que no tiene una justificación y que puede de una u otra manera ser tramitado. Este es otro tema, la identificación de personas en delitos flagrantes. Sí, señores, se debe respetar la presunción de inocencia, no solamente porque está en la Constitución, sino porque es el sentido común. Ningún medio de comunicación, ningún Twitter, ningún Facebook puede sentenciar a nadie. Pero en este tipo de delitos, cuando se los detiene en flagrancia, es decir, con las manos en la masa, la ciudadanía reclama que sí existe identificación. Lo que yo no puedo hacer, ni los medios de comunicación pueden hacer, es decir, aquí está el culpable de la violación. No, aquí está el detenido por el presunto cometimiento del delito de violación. Y esto sirve no solamente para la víctima, sino para posibles víctimas que puedan reconocer a la persona. Qué importante que es hacer esto y salvando, porque sé que estos son los temas más discutidos, la no culpabilidad para defender el principio de inocencia, la presunción de inocencia. Hay un tema que yo incluí en el proyecto que no estaba en el texto original y que mis colegas legisladores tuvieron la certeza de poder apoyarnos. Y aquí viene un tema que es de fondo. La queja es que la gente no es sentenciada, ya sea porque burlan el año, ya sea porque hay corrupción judicial, ya sea porque hay inoperancia. Pero hay otro problema. Los pocos que sí son sentenciados, resulta ser que se hacen acreedores a ciertas medidas garantistas. Yo lo entiendo, pero en estos delitos tenemos que poner especial atención. En el Código Penal anterior
era el 40% para poder salir en libertad o en prelibertad. En el actual COIP es el 60%. Yo estoy solicitando el aumento de ese porcentaje para que la persona que es sentenciada por asesinato, por robo, violación o secuestra con muerte cumpla toda su pena, o elevar esto por lo menos al 80%. ¿Por qué digo esto, señores legisladores? Porque si bien tiene el derecho constitucional a que sea rehabilitado, el pueblo tiene el derecho a ser salvaguardado también de esa persona que ya está condenada. Y si cuando cumpla su pena y su proceso de rehabilitación, ahí sí que salga. No como otros casos que veo que hacen hasta política, acogiéndose a prelibertades, dando a parecer que son inocentes cuando ya han sido sentenciados. En conclusión, señores y señoras legisladores, yo entiendo que en momentos de desesperación ciudadana y del pueblo vean en este tipo de normas una tabla de salvación. Yo quiero verla como una herramienta jurídica eficaz para que podamos estar del lado de las víctimas y no de los victimarios. Entender que el Estado tiene como prioridad absoluta proteger la vida de los ciudadanos. Misión cardinal, por no decir exclusiva. Y en eso que la justicia comprenda, entienda, se comprometa con capacidad, con honestidad, con estas herramientas jurídicas, también a comprender que el pueblo, el ciudadano, debe estar primero que sus victimarios. Señoras y señores.